Muy buenas, me llamo Rafael Day y te doy la bienvenida a la presentación de Chords API, que es una API REST pública en la que puedes hacerle peticiones y obtener listados de acordes, filtrarlos y bueno, algunas funcionalidades que te contaré en este vídeo. Antes de empezar, quiero contarte las dos motivaciones que me han hecho hacer esta aplicación. Lo primero es mostrar mis conocimientos sobre backend, de montar una API REST con Node, Express y diferentes dependencias desde cero, y poder afianzar yo también esos conocimientos. Y por otro lado, yo quería hacer algo que pudiera ser útil para la gente y me he acordado de mí cuando yo empecé a hacer mis primeros fetch, que me hubiera encantado tener una API REST que tratase de algo de música, ya que yo soy músico y me encanta y me hubiera encantado tener esa API. Y además le he metido ciertas funcionalidades que está como pensado, ¿no? Para gente que está aprendiendo a hacer sus primeros fetch, con una API REST que es sencilla, pero que tiene un cierto nivel de complejidad, ya que tiene objetos anidados en las respuestas y demás cosas que ya veremos. Y además he hecho la documentación con Swagger, o sea que te puedes ir familiarizando con la documentación con Swagger, que luego aprenderás a hacer tú, y también con JSDoc, que también te podrás ir familiarizando con cómo se ven ese tipo de documentaciones y demás. Así que nada, vamos a empezar por el recorrido, te voy a contar todos los entresijos de la aplicación y vamos con ello. Lo primero que te quiero mostrar es, a un nivel conceptual, qué tipo de respuestas obtenemos nosotros cuando hacemos llamadas a la API. Y qué mejor manera para mostrártelo que utilizando la documentación de Swagger, que cualquiera puede visitar y donde puedes probar todos los endpoints. Básicamente tenemos 5 endpoints. Los que tienen que ver con nodes y core types están pensados más bien para filtrar el listado de acordes, que es el grueso, digamos, de la API REST. Entonces vamos a empezar por allí. Aquí en la sección de chords tenemos v1/chords. Este endpoint tiene dos características principales. La primera es que te va a dar una serie de datos sobre la paginación, que tú vas a poder utilizar para adaptarlo a tu aplicación, a como tú quieras mostrarlo. Y la segunda característica es que admite query params que te van a permitir, por una parte, manipular y configurar esa paginación, y por otra parte vas a poder filtrar el listado de los acordes por nota y por tipo de acorde. Entonces, un par de ejemplos para que veas cómo funciona. Si yo me vengo aquí a probarlo, ¿vale? Voy a quitarle de aquí todos los query params. Aquí es donde podrás meter los query params, ¿vale? Pero no le voy a poner ninguno para que veas cómo responde. Si yo lo ejecuto, me va a devolver esto. Como ves, primero tengo una serie de datos acerca de la paginación. ¿Cuál es la cuenta? O sea, el total de objetos que me está devolviendo, el total de los acordes. Como yo no le he filtrado ni por nota ni por tipo de acorde, me devuelve todos los que hay, que son 68. Luego tenemos la página actual, las páginas que quedan después y el límite, que si te fijas está en 10. Esto es porque si tú no le indicas nada, está puesto por defecto para que te aplique un límite de 10. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera aplicarle un límite de 5, vendría aquí y le metería como query param, ¿vale? Que lo puedes ver aquí también, el interrogante, el límite igual a 5. Ahora me ha metido un límite de 5. Entonces estoy en la página 1, me faltan 14 páginas por delante y el límite es 5. Entonces así es un poco cómo funciona la paginación. Y luego en data vamos a tener el array de objetos con todos los acordes seleccionados, ¿no? De cada acorde, bueno, tenemos una serie de datos, el nombre, que podrá estar en español o en inglés, tenemos una imagen, que ahora mismo solo hay una, pero lo he anidado en un objeto pensando en que pueda haber más imágenes de diferentes posiciones de acordes en un futuro, las notas que incluyen el acorde y, bueno, diferentes datos acerca de ese acorde en concreto, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera filtrar y decirle, oye, dame un límite de 5, ¿vale? Pero quiero que me des todos los acordes de la nota La. Pues yo lo ejecuto poniéndole el ID de La, que es A en este caso, él me va a devolver todos esos acordes. Entonces me devuelve los 4 acordes que hay de la nota La. Como el límite era 5, me devuelve solo una página. ¿Qué pasa si yo a lo mejor digo, oye, no me devuelvas de La, devuélveme todos los acordes mayores, ¿vale? Con un límite de 5. Pues yo lo ejecuto y me va a devolver 17 acordes, porque hay 17 notas, y me va a devolver todos mayores. La bemol mayor, luego me va a devolver también la mayor, la sostenido mayor, me va a devolver todos los acordes mayores, porque yo se lo he indicado así, con un límite de 5. Si yo quiero jugar con la paginación, pues ahora haría una petición, dame la página 2, y entonces me va a devolver la página 2, current page 2. Entonces, así es un poco como funciona.
Decir también que este endpoint de CORS tenemos otro endpoint que te admite un path param para poner el ID, por si tú a lo mejor quieres tener ese listado y luego que tú puedas pulsar sobre el acorde y obtener más información, por ejemplo. Esto es muy sencillo. Básicamente, aquí en el path param, pues le pondrías un ID de un acorde. Pues, por ejemplo, vamos a poner Fa mayor, que es F major. Lo ejecutamos y entonces, ¿qué me va a devolver? Un único objeto solamente con el acorde de Fa mayor. Y así es como funciona, no tiene más misterio. Y luego, por último, tenemos estos endpoints que he dicho que son más bien para filtrar. Voy a probar solamente, por ejemplo, el de notas. Y esto está pensado para meterlo a lo mejor en un select y recorrer el array de objetos que te devuelve para meterlo en las diferentes options. Todo esto lo veremos luego, ya que voy a hacer un ejemplo práctico al final de este vídeo, ¿vale? Entonces simplemente te muestro la respuesta, que si yo la pruebo aquí en el endpoint de notas, ¿vale? Me va a devolver ese objeto, ese array de objetos, donde cada objeto es una nota. Y yo podré utilizarlo, ya digo, está sobre todo pensado para que tú puedas meterlo en un select con las diferentes options y luego filtrar ese endpoint del listado de acordes. Así que nada, hasta aquí un poco las respuestas que tú obtienes al hacer llamadas a la API REST. Y ahora vamos a ver los entresijos del código y a explicar un poco diferentes funcionalidades y cosas interesantes que hay. Es importante entender una cosa, y es que de cara al público este proyecto es una API REST, pero internamente yo sirvo vistas desde el servidor. Entonces se podría decir que es una aplicación full stack con modelo vista controlador. Entonces tiene, digamos, como 4 partes bien diferenciadas. Por una parte, lo que hemos visto ya de todas las peticiones a la API que te devuelven objetos JSON, pero luego tenemos la página oficial, digamos, principal, que es esta de aquí, que estás viendo ahora. Cuando tú accedes a course.aldai.dev, te lleva a esta página desde la que tú puedes ir a las diferentes documentaciones. Aquí hay una documentación básica y esto yo lo sirvo desde unos endpoints concretos. Pero tú luego tienes la documentación con Swagger, que hemos visto también antes. Hay un endpoint que te lleva a esta UI de Swagger concretamente. Y además yo he metido documentación del código como tal con JSDoc. También tenemos un endpoint que te lleva a esa documentación concretamente. Entonces, hay, digamos, esas 4 partes diferenciadas. La API REST como tal, que te devuelve objetos JSON, la página principal u oficial, que es esta que estás viendo, la documentación con Swagger y la documentación con JSDoc. Entonces, era muy importante tener esto bien organizado. ¿Cómo lo he hecho en el código? Bueno, pues en mi server.js, que es mi punto de entrada al backend, aparte de tener un montón de importaciones de dependencias, ¿no? Como cores, como las variables de entorno, tenemos aquí esta serie de configuraciones que son muy interesantes. Lo primero, yo las vistas de la página oficial que hemos dicho, las he creado con EJS. Entonces aquí tengo la configuración, básicamente, donde le indico además a qué directorio tiene que ir a recoger esas vistas. Luego tenemos la configuración de Swagger, donde le indico el endpoint. En /API-docs accederás a la documentación de Swagger. En /JSDoc accederás a la documentación de JSDoc, ¿no? Las configuraciones básicamente de Swagger y de JSDoc. Y luego tenemos las rutas. Cuando tú hagas una llamada a un endpoint que sea /v1 y lo que sea, te llevará a este router de Express que es API Routes. Si tú haces una llamada a un endpoint que sea solo barra, te llevará a docroutes, que te va a llevar a esa página oficial que hablábamos. Y si tú haces una llamada a /img, te llevará a la carpeta public donde tengo las imágenes de las posiciones de los acordes. En principio hemos dicho que solo hay una posición por cada acorde, pero bueno, es parte de la gracia de la API REST, ¿no? Que tú tengas un listado de acordes con la posición y el dibujito de la posición del acorde, ¿no? Entonces, esto era muy importante tenerlo bien organizado también para manejar las respuestas de error, porque si tú llamas a un endpoint que te está sirviendo vistas, y pones mal el endpoint, yo quiero que te devuelva un error en vista, no un objeto JSON, ¿no? Y tener muy bien controlado eso, que luego lo veremos en un apartado especial solo de respuestas de error. Pero básicamente esto es lo más interesante de lo que es la aplicación como tal, la entrada a la aplicación. Y bueno, luego tengo la típica función de run server donde inicializo la conexión a la base de datos, donde tengo pues todos los objetos y toda la información. Este server.js se apoya muy fuertemente
en este directorio config, donde tengo la configuración de los logs, que con Winston he creado un sistema de logs, la configuración inicial a la base de datos y también la configuración inicial de Swagger. Entonces, hasta aquí como esa configuración inicial de toda la aplicación, ¿no? Ahora vamos a ver todo el tema de los esquemas y la estructura de datos. Ahora te voy a contar cómo he trabajado la estructura de datos y los esquemas, porque me ha parecido muy interesante trabajar con referencias y un método que se llama Populate de Mongoose. Estoy utilizando MongoDB como base de datos, alojada en Mongo Atlas, y Mongoose para gestionar la base de datos desde el backend. Entonces, yo básicamente tengo tres esquemas. Uno de notas, otro de tipos de acorde y otro de acordes como tal. Esto que estás viendo ahora, por ejemplo, es el array de objetos, tal cual se ve en la base de datos, referentes a las notas. Esto que te señalo aquí es un objeto que hace referencia a la nota La y hace referencia al esquema de nota, ¿no? Tiene un ID, un name, que puede ser inglés o español, y un type. En este caso es natural, porque es una nota natural. Si fuera bemol, pues sería flat, o sostenido sería sharp. Entonces, este es el objeto que hace referencia a la nota La y que hace referencia a un esquema. En acordes, por ejemplo, yo tengo este objeto de la nota La mayor, tal cual se ve en la base de datos y tal cual está guardado en la base de datos, ¿vale? Y es importante aquí esto, Note ID, que tiene el ID de la nota, Type ID, que tiene el ID del tipo de acorde. Y si tú te fijas, esto, que es tal cual está guardado el acorde de La mayor en la base de datos, no es lo mismo que te devuelve cuando tú lo pides a la API REST. Si recordamos antes, voy a hacer la petición, ¿vale? De La mayor, la misma nota, yo hago la petición a la API REST y aquí me devuelve algo distinto. Aquí, por ejemplo, no tiene Note ID. Tiene una clave que es Note, que me devuelve los datos de esa nota concreta. ¿Cómo estoy gestionando esto? Esto es porque estoy haciendo referencias a otros esquemas. ¿Cómo lo hago? Bueno, en mi modelo, ¿no? O en mi esquema del acorde, yo tengo aquí una clave que es Note ID. Y Mongoose me permite decirle, quiero que haga referencia al esquema Note. Es decir, esto va a ser una referencia a través del ID de un objeto del esquema Note. Y luego, aquí abajo, lo que yo hago es decirle a través de una cosa que se llama virtualización, que cuando tú me devuelvas el objeto JSON, es decir, tú me lo guardas con un esquema respetando ese esquema, pero cuando me lo devuelvas en JSON, quiero que le hagas ciertos cambios. Lo primero ya le he indicado que es una referencia. Y lo segundo, quiero que lo que se llamaba Note ID ahora se llame Note. ¿Por qué? Porque para mí es útil saber que esa clave es una referencia a un ID, pero la persona que lo usa y utiliza la API REST, en realidad simplemente ve que hay un campo que es nota y que te da los datos de la nota. No me interesa que esa clave se llame Note ID, porque no es coherente, no es intuitivo. Entonces lo que hago es cambiarle esa clave. Ahora, lo que antes en el esquema se llama Note ID, se llama Note. Lo que se llamaba Type ID, se llama Type. Entonces, ¿cómo genero yo esta virtualización? ¿Cómo la materializo? Bueno, en los servicios, ¿no? Cuando tú generas una petición a la base de datos para obtener datos de ella, hago, en este caso es un método find, en el que se le aplican los filtros que hemos visto antes con los query params y puedes configurar, hemos dicho la paginación o filtrar y tal, se le aplica todo eso, pero lo interesante aquí es el populate. El método populate lo que me permite es decirle, oye, quiero que la clave Note ID me rescates, como le he dicho que era una referencia, de esa referencia quiero que me rescates, pues en este caso es todo menos el ID. Entonces, veámoslo un momento. Mi objeto de la nota La, que tiene un ID, un nombre y un tipo. Y yo le estoy diciendo que cuando tú hagas referencia a ese ID, me cojas el nombre y el tipo, el ID no. Entonces, si yo me vengo aquí a la respuesta que habíamos visto antes, como vemos, efectivamente, yo tengo una clave que es Note, no es Note ID, es Note, que me devuelve un objeto con el nombre y el tipo, no con el ID. Entonces, espero que esto se haya entendido, me parece muy interesante, ya que tú haces referencia a otros esquemas y coges datos de otros objetos y te permite tener los esquemas mucho más claros y jugar a eso. Entonces, bueno, hasta aquí lo que es la estructura de datos. Podría comentar más cosas, pero no quiero que este vídeo me quede larguísimo. Y nada, ahora vamos a seguir viendo más cosas. Ahora te voy a contar cómo he gestionado los errores tanto en los query params como en los path params.
ya que, como hemos dicho, tú puedes hacer llamadas a los endpoints y, por ejemplo, el del listado de acordes te permite query params, donde tú puedes gestionar la paginación o filtrar por nota o por tipo de acorde. Y a la vez también tenías un endpoint de los acordes, por ejemplo, que te permite poner el ID como path param para obtener solo un acorde, ¿no? En función a ese ID. Yo todo esto quería gestionarlo de manera que si tú te equivocas a la hora de escribir esos endpoints y esos parámetros, te dé un mensaje personalizado diciéndote en qué te has equivocado. ¿Cómo gestiono esto? Bueno, estamos aquí en el controlador del endpoint del listado de acordes. Voy a ejemplificarlo solo con un ejemplo, ¿vale? Que va a ser si tú estás filtrando por nota, porque si no nos podríamos tirar aquí muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que yo hago en el controlador que maneja ese endpoint? Bueno, lo primero es que rescato los query params del request, ¿no? De la solicitud. Y se los paso como parámetro a esta función de aquí, que se llama validate queries. Esta función, ¿vale? Está en un directorio que se llama utils y en un fichero que se llama validations. Importante de este fichero validations es que yo necesitaba tener un array con todas las notas válidas, un array con todos los tipos de acorde válidos y un array con todos los acordes válidos también. Para obtener todos los acordes válidos, como son un montón, creo que son 68, lo que hice fue, con un for, recorrer todas las notas válidas y por cada elemento recorrer todos los acordes válidos e irlos fusionando. Y al final eso me da como resultado, los voy metiendo en un array y tengo un array con todos los acordes válidos. Esto al final no deja de ser una matriz, pero bueno, es verdad que me hizo mucha ilusión como sacar yo ese resultado, ¿no? Por mi propio pensamiento. Entonces, como hemos dicho, vamos a pasar los query params como parámetro en esta función. Vamos a poner el ejemplo solo de filtrar por nota. ¿Qué es lo que yo hago? Ese parámetro de la nota, pasárselo a esta función, isValidNote, que me va a devolver un true o un false, por eso está metido dentro de un if. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Lo que yo hago aquí es decirle, oye, si la nota existe, si me has pasado un parámetro de nota, porque puede que no me hayas pasado el parámetro, si no me lo has pasado, te voy a devolver true. Pero si me lo has pasado y ese parámetro de nota no está entre las notas válidas, me vas a devolver un false. ¿Qué pasa aquí abajo? Que si esto me devuelve false, porque lo estoy negando, me vas a retornar un array que como primer parámetro, como elemento 0, va a tener false y como segundo elemento va a tener un mensaje de error personalizado. Y luego esto en el controlador lo gestiono así, con esto que ves aquí. Yo le digo, guardo en una variable, ¿no? En una constante, el resultado de esas validaciones y le digo, si el elemento 0, en ese array que hemos visto, lo primero era false, por ejemplo, si lo has introducido mal, si ese elemento 0 es false, entonces me vas a tirar un mensaje de error, ¿no? Genero una respuesta de error con errores personalizados que he creado y tal, con un objeto de error personalizado que tengo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Bueno, lo voy a hacer aquí con Postman. Lo tengo aquí preparado. Si yo hago una llamada a ese endpoint y le meto una nota que está mal, pues por ejemplo eso K, que es una nota que no existe, él me va a devolver este objeto con ese mensaje de error personalizado. Y así es un poco como he gestionado todas las validaciones, ¿no? Tanto de query params como de path params. Ahora quiero enseñarte brevemente cómo he hecho testing con Jest de diferentes funciones. Simplemente te lo voy a enseñar en la que acabamos de ver porque la tenemos fresca, que es esta de Validate Queries, pero bueno, como verás, lo he hecho en un montón de funciones, ¿vale? Básicamente, yo lo que hago es a esa función, que recordemos, yo tenía una función que me validaba los query params que tú le puedes pasar al endpoint que te devuelve el listado de acordes. Podías pasarle un query param de nota, de tipo de acorde, el del limit para la paginación y el del número de la página, el page, que es el número de la página en la que estás. Entonces, yo lo primero que hago es definir mi describe con un texto descriptivo, ¿no? Validate queries está bien. Y yo tengo dos supuestos. El primero es que tú le pases query params que son correctos. Y entonces pasa la validación. Y el segundo es pasarle query params que son incorrectos. Recordemos que esta función siempre me devolvía un array. En el caso de que no pasase la validación, tenía dos elementos ese array. El de posición 0 era un booleano false y el de posición 1 era un mensaje personalizado con el error concreto de lo que había ocurrido mal. Y luego teníamos, si pasaba la validación, simplemente un array con un único elemento que era true. Entonces,
¿Cómo hago yo este testing, ¿no? Bueno, tengo un primer supuesto en el que yo le paso valores que son correctos, ¿no? Lo que hago es meter en un array los 4 posibles valores de los query params, ¿no? La nota, el tipo de acorde, el limit y el page, con valores correctos, y lo guardo en un array. Y luego lo que hago es meter en una constante el resultado de pasarle el spread de ese array a la función. Es decir, pasarle los query params correctos a la función. ¿Qué espero yo cuando hago esto, ¿no? Con query params que son correctos? Bueno, lo primero que espero es que me devuelva un array, porque siempre me tiene que devolver un array. Lo siguiente que espero es que ese array solo tenga un elemento, su length sea 1, porque recordemos que solo era un elemento que era true. Y lo siguiente que espero es que el elemento 0, ese único elemento que tiene, sea un true. Luego tengo un segundo supuesto, y es que se pasen datos y query params que son incorrectos. Entonces, lo que yo hago para generar diferentes escenarios es hacer un array de arrays, y en cada uno le pongo que uno de los elementos está mal. Por ejemplo, aquí, invalid note. Esta nota no está bien, ya que la nota, si yo quisiera poner un 2 sostenido, sería así como se escribe el ID. Si yo le pongo aquí el hashtag, esto sería incorrecto. Aquí las demás están bien. Luego, invalid type, aquí le he puesto el ID del tipo de acorde mayor, y los IDs de los tipos de acordes se escriben en inglés, sería major. Luego tenemos invalid limit. Aquí le he puesto ABC en el limit y no puede ser. Puede ser all, si quiero que no haya límite, o 0, o un número positivo, pero no puede ser cualquier string. Y luego invalid page, que le he puesto un número negativo en el número de la página, ¿no? En el page. Yo, bueno, luego lo que hago es recorrer este array de arrays y por cada uno pasarle esos parámetros a la función. ¿Qué espero que ocurra cuando yo le paso estos parámetros que están mal? Bueno, lo primero que espero que me devuelva es un array, porque siempre me devuelve un array. Lo siguiente que espero es que ese array tenga 2 elementos. Lo siguiente que espero es que el primer elemento de ese array sea un booleano que es false. Y lo siguiente que espero es que el elemento en posición 1 sea un string que tiene ese mensaje descriptivo de qué es lo que has escrito mal o lo que has puesto mal. Entonces, si todo esto se cumple, significa que no pasa la validación, pero que el test está bien. Entonces, vamos a ejecutarlo. Tengo ya aquí el comando pegado. Entonces, si yo lo ejecuto, pasa los tests. Como ves, pasa todos los que he estado haciendo de otras cosas, pero el que nos interesa es este, validate queries. Es decir, cuando yo le meto valores correctos y pasa la validación, me devuelve lo que me tiene que devolver, pero si yo le meto valores incorrectos y no pasa la validación, también me devuelve lo que me tiene que devolver. Es decir, está correcto. Vamos a ver ahora brevemente, voy a pasar muy por encima porque este vídeo ya está quedando muy largo, pero quiero que veamos cómo he trabajado las vistas. Yo básicamente tengo las vistas de la página oficial, como hemos dicho, luego tengo las vistas de la documentación de Swagger, que eso, bueno, básicamente te lo genera Swagger con su dependencia, y luego tengo las vistas de la documentación de JSDoc, que también te lo gestiona básicamente la dependencia, pero a través de los comentarios que tú pones, y lo quiero explicar un poco. Lo primero, la página oficial, ¿vale? Yo la manejo con el endpoint barra. O sea, todo lo que tú llames a endpoint barra te va a llevar a respuestas estáticas de HTML, y lo gestiono con este router de Express que es docroutes. Básicamente tengo 2 páginas. Una es la página inicial, ¿no? El home, digamos, o el index, que lo tengo en pages index, y la página de about, que es una página en la que cuento un poco sobre mí y tal. Entonces, todas estas vistas de la página oficial las he gestionado con EJS. ¿Qué es? Es básicamente una dependencia que te permite mezclar JavaScript con HTML y además trabajar por módulos, un poco como si trabajásemos con componentes en React, pero de una manera un poco más precaria, digamos. Entonces, todas las vistas de la página oficial yo la tengo en mi carpeta Views. Y aquí tengo Pages y tengo Partials. Partials, por ejemplo, el header es un partial, es como un componente al fin y al cabo. Entonces yo tengo aquí mi header y luego en las páginas, pues por ejemplo en el index, yo hago referencia a ese partial. Entonces es como al final trabajar con componentes, y la verdad es que me ha parecido interesante porque es una manera más sencilla, digamos, sin tener que instalar pues toda una librería, ¿no? Como puede ser React, y bueno, ha estado bien hacerlo así. También decir que para estas vistas he utilizado Bootstrap para ciertos componentes, y bueno, y lo he hecho totalmente responsive y demás. Y luego tenemos las vistas también
de lo que es la documentación. Por una parte hemos dicho la documentación de Swagger, que esto se genera automáticamente con el Swagger UI y con la propia dependencia. Sí que es interesante decir que aquí en mi directorio Docs tengo en Swagger los archivos YAML. Me encanta trabajar con archivos YAML porque me permiten tener toda la información de los endpoints que le doy a Swagger en un archivo aparte y así no me ensucian el código y me encanta trabajarlo así. Y luego tenemos la documentación del código como tal, que es de JSDocs, que lo configuro aquí en mi server JS. Y básicamente, ¿cómo funciona esto? Es que yo, por ejemplo, vamos a irnos pues aquí al servicio. Yo lo que hago es ir poniendo comentarios del tipo JSDoc, que son estos comentarios de aquí, que es verdad que son bastante feos y ocupan bastante espacio, pero bueno, tú aquí le insertas toda la información sobre esa función o sobre ese objeto o lo que sea, y luego él te lo va a traducir a una interfaz de usuario, que ahora te voy a enseñar brevemente. Entonces, básicamente, lo que yo hago aquí en el server es decirle que me gestione la documentación de JSDoc en el endpoint /JSDoc y que me coja todas las vistas desde este directorio de aquí, que es el /docs JSDoc. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, pues se traduce en que si tú te vienes aquí a course.aldai.dev, si lo escribo bien, course.aldai.dev, tendrás la vista de la página principal que hemos dicho, donde tengo algunos elementos de Bootstrap, como he comentado, donde es totalmente responsive también, te lo voy a enseñar brevemente, que es responsive y demás. Tenemos la documentación de Swagger, podemos volver atrás, tenemos la documentación de JSDoc y aquí pues tenemos toda la información que yo he metido en todos esos comentarios de JSDoc, puesta aquí en una interfaz de usuario, pues muy el estilo de las documentaciones, ¿no? de este mundillo. Por último, te voy a contar cómo he gestionado los mensajes de error y los errores en general, porque era muy importante que, claro, como comentaba al principio, tú tienes dos modalidades de uso, digamos, de esta aplicación. Por una parte puedes estar utilizando la API REST con respuestas que son en JSON, ¿no? Haciéndole peticiones, y por otra parte puedes estar mirando la documentación o mirando esa página oficial con la descripción de la API. Entonces, si hay errores en los endpoints de la parte de API, yo quiero que te devuelva errores en formato JSON. Pero si estás en toda la parte de vistas, quiero que el error te lo devuelva como una vista. Entonces, ¿cómo gestiono yo los errores en la API? Básicamente, tengo en mi server JS esta sección de aquí que es de errores. Yo tengo por una parte este error middleware. Este error middleware lo que hace es gestionarme todos los errores de funcionamiento. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, antes hacíamos las validaciones de los query params. Bueno, pues si ese query params está mal, yo quiero mandarte un mensaje de error a través de un JSON. Lo que hago es un next en el controlador, que es una funcionalidad express, y eso me manda directamente a este middleware de errores. Y desde allí yo ya gestiono qué mensaje te envío. Luego tenemos este otro middleware que es en /v1, perdón, que este es solamente para cuando no se encuentra. Es decir, no es para cuando has introducido un dato mal o ha habido algo que haya fallado como la base de datos, sino esto es para cuando es un endpoint que no existe, pero que es a partir de /v1 y entonces te dará este mensaje de error. Y luego, por último, tenemos esta gestión de aquí, que es simplemente para cuando estás en las vistas. Cuando tú estás en un endpoint que es / lo que sea y no existe o es incorrecto, te llevará a esta vista, pages 404. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, se traduce en que en la parte de API, digamos, antes hemos dicho que yo, por ejemplo, estaba con esto que hemos comprobado antes, ¿no? Yo pongo una nota aquí que no existe, como query param. Bueno, pues este mensaje de aquí yo lo estoy gestionando a través de ese middleware de errores. Pero si yo le pongo aquí un endpoint que no exista, por ejemplo, me equivoco y en vez de course pongo cord, me va a mandar este mensaje de error que es el not found. Resource not found. Please check the URL. Entonces, por otra parte, si tenemos en las vistas un endpoint que está mal, por ejemplo, le pongo /hola, que es un endpoint que no existe, me va a devolver una vista de error, diciéndome 404, page not found, y me da la opción de volver al home, ¿no? Bueno, pues ya me despido. Es verdad que me ha faltado que quería mostrarte visualmente cómo puedes construir una aplicación frontend
a través de esta API, pues de una aplicación de acordes, ¿no? Donde puedas filtrarlos y mostrar los listados y demás. Pero lo que voy a hacer es hacerlo en otro vídeo aparte, que además me viene bien porque así, mira, lo pondré aquí en la documentación y lo pondré pues para enseñarte cómo puedes utilizar la API para construir tu front. Nada, si te apetece ver algo más, recuerda que tienes toda la documentación, tanto de Swagger como de JSDoc. Tienes enlace al repositorio de GitHub, te lo dejaré tanto en un comentario o en la descripción, como lo tienes aquí en la página oficial, course.aldai.dev. Y nada, que me alegra muchísimo que hayas estado viendo esto y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.